Me gustaría ahora, hermanos, estamos en estos pequeños videos sobre la naturaleza de la búsqueda del Jesús histórico, y me gustaría ahora con ustedes platicar por un momento sobre la tercera búsqueda del Jesús histórico y el papel que N.T. Wright ha tenido en ella. Como les había mencionado, en la segunda búsqueda del Jesús histórico, y por supuesto ustedes deben entender que yo he tenido que pasar por alto muchos detalles. Debería haber hablado, por ejemplo, un poco sobre los criterios históricos, es decir, los criterios que estos teólogos e historiadores ocupan para decidir qué es histórico y qué no es histórico en la vida de Jesús. Pero no tenemos tiempo para eso, así es que he tenido que ir a lo más central. Eh, y ustedes quizás necesitarán ir y visitar un par de fuentes escritas sobre más detalles relacionados con estos criterios históricos. Cuando se considera, seguramente ustedes han oído mucho sobre cuándo se considera sobre un pasaje bíblico si el evento es histórico o no es histórico, si la verdad esto sucedió o no sucedió. Algunos quizás sean tomados por sorpresa porque provienen de ambientes bien conservadores en donde este tipo de cuestiones nunca se ha traído a cuento. ¿Habrá cosas en el Nuevo Testamento que realmente pasaron? ¿Habrá otras que no pasaron? Como evangélicos creemos en la inerrancia de la Escritura, creemos que la Biblia es verdad y que no miente, pero eso no quita el hecho de que existen ciertas cuestiones dentro del mismo texto bíblico que nos hacen pensar que quizás algunas de las cosas que afirmamos sobre la naturaleza de las narraciones bíblicas deben cualificarse un poco más. Por ejemplo, para mí es famoso decir esta ilustración. ¿Cuántas veces el Señor Jesús limpió el templo? Si usted visita los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, usted encontrará la limpieza del templo al final de la vida del Señor Jesús. Mientras que si usted lee el Evangelio de Juan, se dará cuenta que Juan coloca la limpieza del templo al inicio del ministerio del Señor Jesús. Pues sería fácil, y algunos lo han hecho de esa forma, responder que hubo dos limpiezas del templo, lo cual es un tanto difícil de afirmar porque si fueron dos limpiezas del templo, entonces tener tres documentos, Mateo, Marcos y Lucas, que no mencionan la existencia de esa segunda limpieza al inicio del ministerio del Señor Jesús, es un tanto difícil, es un tanto improbable. Por lo mismo, la cuestión debe plantearse de otra forma. ¿Cuándo se dio esta limpieza del templo? Para Juan, al inicio; para los sinópticos, al final, y como una de las cosas que desencadenaron la muerte del Señor Jesús. Juan parece tener otro propósito. Parece decirnos que uno de sus temas principales es comparar a Jesús con el templo. Y para eso, por supuesto, debemos entender qué significa para un judío el templo, la presencia misma de Dios. Y oír a Jesús decir desde el mismo momento en sus pláticas con la samaritana y con Nicodemo que la adoración a Dios ya no será más en Jerusalén o en Jericín, como pretendía la samaritana, sino que en Él, en el Mesías, se dará la adoración verdadera. Es algo que debe ayudarnos a pensar de cuál es el propósito por el que Juan desde un inicio coloca la limpieza o el juicio, podríamos decir, sobre el templo contemporáneo de los judíos. Este tipo de reflexiones nos debe hacer pensar que la manera en que a veces hemos pensado
sobre las cuestiones históricas de los evangelios es un tanto quizás ingenua. ¿Cuántos endemoniados gadarenos hubo? Si revisas Mateo habrá dos, si revisas Marcos solo uno. ¿Cómo se explica? Bueno, es fácil conciliar superficialmente estas cosas, pero los académicos han desarrollado cierto tipo de criterios históricos para ayudarnos a definir cuáles fueron las verdaderas circunstancias, las cuestiones históricas que genuinamente pasaron, según ellos. Y aun cuando aquí hay problema y es complicada la discusión metodológica, algunos hablan de varios criterios. Por ejemplo, el criterio de múltiple atestación. Eso significa que algo de verdad existió si está confirmado no solo por los sinópticos, sino también por Juan y por las otras fuentes tempranas que tenemos, por supuesto Pablo y el resto del Nuevo Testamento. Y cada uno de estos criterios tiene ciertas cosas positivas y negativas, ¿no? El criterio de vergüenza, si pudiéramos traducirlos así al español, es la idea de que sí existió, sí fue histórico, si la afirmación que se da en los evangelios es algo que nunca se le hubiera ocurrido a un judío como tal, o a un gentil como tal, afirmar tal cosa. Lo más seguro entonces es que proviene del Jesús histórico. De otra forma hubiera sido quizás fácil, según ellos, que los discípulos, los seguidores de Jesús, quitaran ciertas cosas que les causaran problemas, pero las dejaron. Y si las dejaron ahí es porque de alguna forma apuntan a algo que de verdad sucedió. Bueno, no quiero confundirlos con tantas cosas de carácter histórico y este tipo de criterios históricos es complicado. Si quieren leer más, por supuesto, hay suficiente literatura para hacerlo. La tercera búsqueda del Jesús histórico se lanzará en virtud del fallo de la segunda búsqueda. Habíamos dicho que la segunda búsqueda del Jesús histórico se había hecho porque para los discípulos de Bultmann era un descuido tremendo decir que el Jesús histórico no importaba para nada. El cristianismo mismo se convertiría en una especie de gnosticismo. Joaquín Jeremías, nada menos, había acusado a Bultmann de ser una especie de gnóstico, porque el Jesús histórico no le importaba. Lo que importaba es el mensaje únicamente. Pues bien, con todo y sus buenos deseos y sus buenos propósitos, el Jesús que había sido provisto por la segunda búsqueda, Borkham, Conselman, Kasseman, todos ellos, había sido estropeado en cierta forma por sus convicciones existencialistas. Parece ser que los criterios y el juicio para aplicar esos criterios con los datos históricos sobre Jesús encontrados en los evangelios habían creado a un Jesús que parecía otra vez más un filósofo existencialista del siglo XX que un judío del primer siglo. Por eso mismo, al darse por sentado que esta segunda búsqueda uh, no tiene futuro en ese sentido, empieza a darse poco a poco lo que más tarde va a llamarse una tercera búsqueda. Una tercera búsqueda que va a ser más o va a tratar de ser más histórica que confesional. Va a ser menos denominacional o religiosa que histórica. Es decir, los eruditos mismos van a ser conscientes de que si vamos a recuperar el Jesús histórico como tal, tenemos que superar las barreras de carácter religioso, de carácter denominacional. Y así una serie de
teólogos, historiadores van a aparecer al finales de los 70 y creciendo en los 80, los 90 y en el final del siglo XX, hombres de religión judía, católicos, anglicanos, luteranos, americanos, estadounidenses, van a empezar a hacer una búsqueda del Jesús histórico en donde se revisan los criterios de historicidad. Se empieza a preguntar, como N.T. Wright lo dice en sus libros, por cuestiones no tanto puntuales, sino cuestiones más globales sobre Jesús. Se habla de tratar de entender eh, la acción completa o global de la misión de Jesús, en lugar de preguntarse sobre la autenticidad de pasajes específicos. No es que se abandone ese elemento de pasajes específicos, pero el interés parece ser más en la globalidad del mensaje de Jesús y de la persona de Jesús. Eruditos judíos, católicos, anglicanos, evangélicos, se unirán a la búsqueda. Y esa búsqueda es en la que hoy estamos y a la que pertenece N.T. Wright. Es esta búsqueda a la que él pertenece y de la que él es uno de los quizás mayores representantes. N.T. Wright ha sido arzobispo de Durham, un hombre sumamente capacitado. Su proyecto le ha llevado a escribir varios libros de varios cientos de páginas. En realidad los más importantes de carácter cristológico son el primero que escribió, que se llama El pueblo de Dios, el Nuevo Testamento y el pueblo de Dios, en donde nos habla de las cuestiones históricas propiamente, de la cuestión de cosmovisión del judío del primer siglo, de cómo entender, tratar de entender a los judíos del primer siglo, de cuáles son las preocupaciones fundamentales de estos judíos, y desde ahí tratar de entender a Jesús, tratando de superar algunas de las cosas más simplistas que otras búsquedas habían tenido. Estudia de esa forma en ese libro, por ejemplo, los signos, las señales, las cuestiones importantes. Habla, por ejemplo, de que para un judío del primer siglo existen varias cosas que definen la identidad de su religión y de su pueblo. Cosas como la ley, el templo, la tierra. Cuestiones que, por ejemplo, estas tres cosas en especial Jesús trata en los evangelios y que al entender de esa forma a Jesús llegamos a una mejor concepción de quién fue Él. El segundo libro importante de N.T. Wright es Jesús y la victoria de Dios. Y un tercer libro habla de la resurrección del Hijo de Dios. Cada uno de estos libros es de varios cientos de páginas. Importante, ojalá que pudieran leer un poquito sobre él. A mí me parece importante que usted lea sobre N.T. Wright, porque aun cuando podamos tener cosas con las que no, a primera vista, no estamos de acuerdo con él, N.T. Wright también ha sido famoso, aparte de la cuestión puramente histórica de Jesús. Ha habido una discusión grande sobre su entendimiento de lo que es la justificación en el libro de Romanos. Pero no me quiero meter en eso ahorita. Lo importante que quiero rescatar es que usted debe aprender a leer a N.T. Wright como una de las propuestas sobre la naturaleza del Jesús histórico y la importancia del Jesús histórico para la teología, para conocer a un hombre que de verdad ha leído, ha estudiado de cerca la cultura judía de hace 20 siglos, los documentos existentes, los artefactos existentes, la cuestión arqueológica necesaria para formarse una idea
de quién fue Jesús históricamente y sobre eso trabajar la interpretación de los pasajes del Nuevo Testamento. Entre otras cosas es importante N.T. Wright porque él nos habla de la divinidad de Jesús, nos habla de un sacrificio sustitutorio de Jesús como algo propiamente histórico. Si bien es cierto, algunas de sus propuestas varían un tanto de las tradicionales, es importante darse cuenta que leerlo a él nos hace sentir un poco más cerca de la realidad histórica que algunas teologías, influidas más por la nueva búsqueda, es decir, los discípulos de Bultmann, lo habían hecho. Para finalizar este video, déjeme decirle rápidamente que por lo menos para mí, de manera personal, N.T. Wright y sus escritos sobre Cristología y sus escritos sobre el Jesús histórico, la identidad del Jesús histórico, el libro que ustedes tuvieron que leer, me ayudó mucho a leer esos otros libros de él, porque me di cuenta que las cristologías de la liberación, que tan famosas se hicieron en Latinoamérica y que todavía son famosas hoy en día, cristologías como las de Juan Luis II, Leonardo Boff, John Sobrino, y el mismo libro de Gutiérrez y los otros que ustedes seguramente han oído o conocen, dependían casi en su totalidad de la nueva búsqueda del Jesús histórico. Era un Jesús propiamente pintado, desfigurado en cierta forma por los intereses contemporáneos de el que lo hacía. Así que buscar a un hombre como N.T. Wright y escucharlo y oírlo es valioso porque nos ayuda a corregir algunas de nuestras falsas comprensiones de lo que en realidad fue Jesús de Nazaret. Los reto a seguir leyendo, hay mucho más que leer de él, esto es simplemente una introducción. Espero que les sirva y que les ayude en sus lecturas. Que el Señor me los bendiga. Seguimos adelante, voy a colocar otros videos también para ustedes más adelante. Que el Señor los bendiga.